Hola a todos, ¿cómo están? No nos vemos hace rato que no me conecto oficialmente para hacer este tipo de discusiones que siempre hemos hecho en la página. Así que les voy a pedir disculpas, pero han sido meses sumamente ocupados los últimos meses viajando de un lado al otro. Entre las cosas emocionantes que he hecho en los últimos meses y en las últimas semanas ha sido estar en New York en el evento nacional para promover la inclusión del empleo para personas con discapacidades. Tuve la oportunidad de conocer al senador Kennedy, tuve la oportunidad de conocer gente de empresas gigantescas como CBS, que promueven la inclusión de empleo para personas con discapacidad, Microsoft, Disability In. Entonces, la verdad que han sido semanas y meses difíciles. Bueno, difíciles en el sentido de tiempo, súper emocionantes en el sentido de crecimiento y de seguir haciendo defensoría y de seguir representando la voz de mis hijos y de muchas otras familias. Pero, como siempre, el compromiso de estar aquí compartiendo con ustedes y entre todo lo que he estado haciendo este último tiempo, que tampoco la verdad le he estado dedicando mucho tiempo a los medios sociales, pero he estado recibiendo muchos mensajes de familias y la pregunta constante es cómo me empodero o cómo me convierto en el defensor de mis hijos, cómo consigo que mis hijos obtengan todos los servicios que necesitan, cómo hago que la inclusión suceda en mi comunidad, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de que ya sabemos que es difícil, para nadie es fácil, para absolutamente nadie, y todo lo que conseguimos es definitivamente fruto del esfuerzo, de la planeación y creo que sobre todas las cosas de la educación y del conocimiento, de poder aprender a comunicarnos efectivamente y poder así plantear nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hijos y nuestra comunidad y poder hacer que se cumpla la ley en nuestros países de acuerdo a lo posible. Creo que en ningún lugar del mundo podemos decir que la ley se cumple al 100% y hay muchas razones para eso. Creo que una de las más importantes es reconocer que cuando hablamos de estudiantes con discapacidades, cuando son discapacidades significativas, estamos hablando de personas que son totalmente individuales, totalmente únicas. Entonces es prácticamente imposible poder encontrar un método que funcione para todos los niños o para todos los jóvenes y que nos asegure que la inclusión va a ser posible. Sin embargo, hay estrategias, hay maneras de conseguir que nuestro esfuerzo rinda al máximo, hay maneras de hacer nuestro trabajo y asegurarnos que le estamos dando a nuestros hijos todas las oportunidades posibles, aun cuando eso no siempre se manifieste en que van a conseguir todo lo que quisiéramos. Es definitivamente un proceso intenso y es por eso lo importante de tener un plan. Así que voy a ver un ratito aquí los comentarios. Sagrario, gracias por estar. A Olga Castro, que es una de nuestras top fans, gracias por estar con nosotros, Olga. Y entonces lo que quiero hacer en las próximas semanas, y si me lo permite el tiempo y las cosas salen como deben, quiero compartir con ustedes pequeñas cápsulas de cómo convertirse en defensores efectivos para sus hijos. Creo que una de las cosas más curiosas de lo que está sucediendo en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos actualmente es que ya son jovencitos, ya no son niños pequeños, ya no tengo fotografías chistosas, ni dulces, ni tiernas que compartir. La mayoría de las veces ya no quieren fotografías, ya no quieren compartir como cuando estaban más chiquitos. Entonces, parte también de crecer juntos y de seguir haciendo este trabajo para las familias y ofreciendo las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años, para mí es enfocarnos en cómo podemos compartir la educación y las estrategias para que también todos lleguemos a ese punto en el cual nuestra vida sea resultado de nuestro esfuerzo inclusivo y la inclusión en nuestra familia sea tan positiva y tan buena
que ya no necesitamos hablar tanto de las diferencias porque tenemos vidas bastante comunes y corrientes y creo que al final esa es la meta para todos nosotros. Hola Elfrida, gracias por estar con nosotros. Rita Josefina, Cris, gracias por estar con nosotros. Elzbieta, gracias por estar con nosotros también. Así que hay un libro que me encanta, un libro que vengo leyendo hace un montón de años, ni siquiera sé cuántos años. Está en inglés y se llama From Emotions to Advocacy, de las emociones a la defensoría. Hola María del Carmen, gracias por estar con nosotros. Y definitivamente es un libro que cambió mi vida hace ya muchos años y quiero que ustedes tengan la oportunidad de aprender un poquito de lo que yo he aprendido de él. Hola Mirta, gracias por estar con nosotros. Y este libro se reduce a una acción básica. Cuando nuestros hijos son más pequeños, cuando nos sorprende el diagnóstico, cuando vivimos la incertidumbre y los temores constantes de si va a funcionar la inclusión, si aprenderán, cómo serán, cuál es el futuro, muchísimas veces nuestra vida gira en torno a las emociones. Entonces, obviamente esa etapa de nuestras vidas no la podemos saltar, la necesitamos para fortalecernos, para aprender, para seguir creciendo y necesitamos vivir esas emociones al máximo y creo que es la etapa cuando a veces lloramos por nada, lloramos mucho, estamos muy emocionales, nos da la impresión que estamos muy solos, no sabemos qué esperar de la vida, nos duele y nos golpea mucho que nuestros hijos no sean tratados como nosotros quisiéramos, le tenemos mucho miedo a la exclusión, al bullying, a los juicios, etcétera, etcétera. A medida que uno va creciendo, uno se fortalece y las emociones se aprenden a manejar de manera positiva. Cuando tenemos las emociones bajo control es cuando podemos realmente hacer un buen trabajo defendiendo a nuestros hijos. Cuando sabemos de lo que estamos hablando es cuando podemos tener discusiones positivas y podemos tener comunicación en colaboración con la gente que trabaja con nuestros hijos para no solo quejarnos, pero también para darles información importante que la mayoría de las veces los profesionales, por ser profesionales, no saben y aprenden de nosotros, porque nosotros como padres siempre somos los expertos en la vida de nuestros hijos y eso es en lo que tenemos que trabajar a lo largo de la vida, en crear esos lazos intensos con nuestros hijos que nos permitan hablar de ellos con toda la certeza, conocerlos mejor que nadie y traer a la mesa estrategias, información y sugerencias que van a permitir que el otro lado, que son los maestros y los profesionales, aprendan de nosotros y puedan poner en práctica lo que nosotros conocemos y aprendemos diariamente de ellos para que nuestros hijos puedan ser exitosos. Hola Blanca, gracias por estar con nosotros. A Blanca Luz, Chiquillas Lanza, gracias chiquillas. Elisa Ruiz, Paola Andrea, Angélica López, Mirta, gracias por estar con nosotros. Creo que ya había saludado más arriba a María del Carmen, sí. Gracias a todos quienes están con nosotros. Entonces voy a ir repasando lección por lección. Vamos a hacer como un pequeño curso de lo que es la defensoría. Y lo primero que vamos a identificar entonces cuando hablamos de aprender qué es defensoría es saber qué es defensoría, cuál es la definición de la palabra y cómo es que nosotros pasamos de ser padres a convertirnos en expertos en la vida de nuestros hijos y a ganarnos el título de defensores constantes. Saludos a América, a Gires Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a tener algo bien en cuenta cuando hablamos de defensoría y para mí esto es la base del éxito cuando nos convertimos en los defensores de nuestros hijos. ¿Por qué se llama la palabra defensoría? ¿Por qué somos sus defensores? Porque junto al diagnóstico de nuestros hijos, y esto es algo que tenemos que aclarar y tener supremamente claro en nuestras mentes, nuestros hijos son personas antes que nada,
son personas que han sido diagnosticadas o que viven con una discapacidad. Esa es la palabra. No necesitamos inventarnos nuevas palabras, sino normalizar la palabra discapacidad, que no tiene absolutamente nada de malo. Tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos viven con una discapacidad que muchas veces afecta su crecimiento integral de muchas maneras. Puede que afecte el desarrollo del lenguaje, puede que afecte la manera en la que aprenden, la manera en la que se comunican, la manera en la que se comportan. Pero al entender cuál es la condición o el diagnóstico, inmediatamente ya tenemos las herramientas que necesitamos para poder evaluar cuánto es el efecto del diagnóstico, cuáles son las intervenciones que podemos utilizar para que nuestro hijo o nuestra hija maximice sus habilidades, cómo podemos trabajar en equipo como familia antes que nada para poder hacerlo mejor por nuestros hijos y cómo seguimos adelante cuando salimos a la vida. Decimos defensores porque la realidad es que cuando uno cría un hijo o más hijos con discapacidad, la vida muchas veces se trata de eso, de constantemente defender la individualidad de nuestro hijo. Eso quiere decir recordarle a la gente constantemente, sí, efectivamente, mis hijos tienen síndrome de Down, pero eso no significa que mis hijos son el síndrome o son el diagnóstico, o porque tienen el diagnóstico ya sabemos cuál es su futuro, o ya podemos predecir cómo van a ser, qué van a hacer y dónde van a llegar. La defensoría se trata de recordar constantemente a las personas que nuestros hijos son individuos únicos, con capacidades únicas, y que gracias a nuestra crianza, gracias a nuestra devoción e inversión de recursos emocionales y apoyo, nuestros hijos van a ser quienes ellos son, su mejor versión, porque no solamente se trata del diagnóstico clínico, sino también de cuál es la predicción basado en la inversión de recursos que nosotros hagamos como familia, como individuo. Hola Eilis, gracias por estar con nosotros. A Maura Javier, gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Colima. América, saludos también, si ya la había saludado. Entonces, por ahí comienza la identificación de por qué nos llamamos defensores, porque definitivamente hay que hacer un trabajo constante. El trabajo no se acaba nunca, no significa que no nos cansamos, nos agotamos. Muchas veces nos molesta tener que repetir constantemente, pero solamente a través de la clarificación y solamente a través de la repetición es que vamos a poder educar a la gente. La mayoría de las personas estamos viviendo, creo yo, en un punto intermedio en el cual se ha evolucionado mucho. Las personas con discapacidad ya se ven de una manera diferente. Antes se rechazaban, se aislaban. Sin embargo, de cierto modo pasamos del aislamiento y el rechazo a la idealización, a creer que son superhéroes o que son super especiales. Y en este momento lo que tenemos que conseguir como comunidad y como familia es llegar al balance, a la normalización y a reconocer que nuestros hijos son seres humanos que como todo el mundo tienen retos y tienen premios. Y para poder conseguir eso siempre nos vamos a enfocar en cuáles son las habilidades y cómo las habilidades crean ese balance para poder darle todas las oportunidades que merece y necesita para vivir una vida plena. Saludos a Cristi, saludos a Fátima. Exactamente, Fátima, siempre hay que recordar que no son un síndrome y que no podemos definir su futuro basados en su condición. Entonces, cuando uno es un defensor, definitivamente uno gana la capacidad de defender su caso. Uno gana la capacidad con el paso del tiempo y con la educación de tener una idea clara de qué es lo que uno quiere conseguir y cuál es su meta y su objetivo para sus hijos. Entonces siempre les digo a la familia, si no sabemos dónde vamos, si no sabemos qué queremos, nunca vamos a llegar. No se trata de crear movimientos constantes de que hagamos esto, hagamos lo otro,
utilicemos hashtags, se trata de pensar cómo avanzamos como comunidad para crear normalización. ¿Cuál es mi meta personal como padre? ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Lo que yo quiero para mi hijo, ¿cuáles son los puntos que van a permitir que mi hijo consiga eso que yo considero esencial para su crecimiento y desarrollo? Como padre voy a hacer mi evaluación personal, mi reflexión personal, porque al final no se trata de nadie, no se trata de mí, no se trata del presidente, no se trata del vecino, se trata de tu hijo. Entonces, cuando hagas una reflexión acerca de tu papel como padre, piensa en tu hijo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer mejor? ¿Cuáles de mis comportamientos como padre afectan el desarrollo de mi hijo como individuo? ¿Qué cosas tengo que mejorar como padre? ¿Qué me hace falta como padre para que cuando yo como padre pueda mejorar mis carencias, pueda darle a mi hijo la oportunidad plena de que también pueda mejorar su vida y que también pueda desarrollar sus capacidades? Porque si no tenemos la capacidad de nosotros como padres poder ver el camino y poder determinar los pasos que hay que seguir para que nuestro hijo sea exitoso, entonces ninguno de los dos va a avanzar. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entre las cosas más importantes que los defensores hacen, que somos nosotros los padres, es recolectar información constante. Lo pueden hacer de manera formal o de manera informal. La manera formal es muchas veces recolectar información de cuánto mi hijo puede escribir, cuánto mi hijo puede leer, cuánto mi hijo puede avanzar, en qué situación está mi hijo a nivel de desarrollo físico, en qué situación está mi hijo a nivel de desarrollo intelectual. Nosotros como padres tenemos que tener la capacidad de hablar de estas cosas, de decir en casa, esta es la estimulación constante que yo hago. ¿Cuál es la estimulación más básica? ¿Cuánto tiempo le dedico al día a leer con mi hijo? ¿Cuánto tiempo le dedico al día a conversar con mi hijo? ¿Cuánto tiempo comparto con mi hijo? ¿Y cuánto tiempo le dedico a ese momento de calidad y de conexión uno a uno para ayudar a que mi hijo siga creciendo, siga avanzando, se siga desarrollando? Hola Delia, gracias por estar con nosotros. A JC, saludos hasta Ciudad de México, gracias por estar con nosotros. Entonces los padres recolectan esa información de manera constante, ese es nuestro trabajo. A los padres, tómense esto como la carrera de sus vidas, lo que significa, si tienen un librito de notas, tomen nota, hagan un diario del avance de sus hijos, vuelvan, revisen cuánto avanza, qué falta, piensen, sean creativos, qué más hacemos. Porque esa creatividad y esa pasión, esa capacidad de poder transmitir ese amor que solo nosotros tenemos, es la que va a permitir que profesionales, maestros y otras personas involucradas puedan darnos una mano y seguir adelante. Ginny Lo dice muchísimas gracias por toda la información. Me gustaría que hagas un Facebook para saber cómo tus hijos están delgados. Voy a hacerlo, lo tengo que hacer, de verdad que sí. Y le voy a poner fecha y vamos a hablar entonces de la dieta que tienen Emilia y Helen y de cómo han perdido peso. Y porque sí, es un tema también bastante importante. Así que seguro que sí lo hacemos cuando terminemos esto. Entonces, como padre, otra de las cosas esenciales para poder ser buenos defensores de nuestros hijos y poder sentirnos cómodos cuando tenemos conversaciones con los profesionales es conocer las reglas del juego. Si nos vamos a reunir con terapeuta, tenemos que saber cuáles son las reglas, qué es lo permitido, cómo podemos involucrarnos, cuánto quiere el terapeuta compartir con nosotros, qué nos puede dar para que nosotros repliquemos en casa. Cómo ponemos en acción lo que el terapeuta comienza en la hora clínica de terapia, cómo nosotros desarrollamos eso y le permitimos a nuestros hijos seguir avanzando en casa a través del desarrollo de las habilidades en el ambiente natural, que es lo más importante.
Si hablamos de maestros, ¿cómo podemos comunicarnos con los maestros? ¿Cuáles son las reglas básicas de comunicación con los maestros? ¿A qué horas está el maestro disponible? ¿Cuánto va a ser el maestro por mi hijo? ¿Cómo me mantengo comunicado de manera constante con el maestro? Entonces, hacer esas preguntas para saber que estamos tomando los pasos adecuados es imprescindible, porque también queremos ser respetuosos del tiempo y las reglas de las personas que están trabajando junto a nuestro hijo, porque no nos olvidemos que aunque nuestro hijo es el más importante en nuestra vida, los profesionales tienen otros clientes, tienen otros estudiantes, tienen otros pacientes, y de nuevo es ahí donde urge ser defensores. Siempre recordar que ese otro paciente, ese otro cliente, ese otro estudiante es el más importante en nuestras vidas como nuestro hijo. Sin embargo, como padres vamos a seguir las reglas. Siempre vamos a planear y nos vamos a preparar cuando sintamos que algo no está sucediendo de la manera correcta. Vamos a analizar, vamos a poner las cosas por escrito, porque cuando ponemos las cosas por escrito y las podemos leer, las podemos discutir, conversar, es más fácil mantenernos enfocados y no perder el objetivo, mucho más si estamos hablando de temas emocionales. Entonces vamos a analizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que no va bien, qué es lo que queremos ver, y siempre vamos a preguntar, me parece que mi hijo está yendo muy por detrás en esta área de desarrollo. ¿Hay algo que podamos hacer mejor? ¿Hay algo que yo pueda hacer en casa? Es imprescindible siempre ponernos esa responsabilidad como padres. Sabemos que hay personas que trabajan para nuestros hijos y su tarea es ayudarles a maximizar sus capacidades en diferentes áreas, pero involucrarnos y siempre hacer la pregunta ¿cómo yo ayudo desde casa? Hace una gran diferencia y hace que la conversación sea positiva y hace que todos trabajemos hacia el mismo objetivo. Entonces siempre tengamos eso en cuenta. Hola Arzuaga, saludos para ti, que estés muy bien. America Science, los niños pasan una gran parte del día con los profesores y esa es otra manera de saber qué sucede exactamente. Tener esa comunicación con los maestros es imprescindible. Siempre hay diferencias, obviamente, nunca nada va a ser perfecto, pero siempre tengamos en cuenta de que aunque hayan situaciones que no son óptimas, siempre hay muchas cosas que celebrar y cosas que como padres no vemos del diario vivir de nuestros hijos y que son positivas y que están haciendo algo positivo y bueno en la vida de nuestros hijos. Entonces asegurémonos de siempre conocer toda la información y de siempre preguntar en vez de asumir que ya sabemos lo que va mal. Es importante que como padre, como les decía hace un momento, siempre hagamos preguntas y siempre ofrezcamos la información que nosotros tenemos de la casa. Tenemos que identificar los problemas, cuáles creemos que son los problemas, pero también tenemos que trabajar en buscar soluciones. Muchos padres dicen, no es mi trabajo buscar soluciones, por eso es que le pago al terapeuta, por eso le pago al maestro, por eso le pago al maestro sombra. Siempre va a ser nuestro trabajo buscar soluciones. Las personas con las que trabajamos o que trabajan para nuestros hijos o se convierten en equipo de nuestros hijos son definitivamente profesionales que reciben obviamente un salario o un monto específico por su conocimiento, por aplicarlo hacia nuestro hijo. Pero de nuevo la mayor responsabilidad que tenemos como padres es asegurarnos de que esos servicios sí funcionen. Y la gente de fuera, nadie conoce a nuestros hijos como nosotros. Entonces, participando activamente, compartiendo con nuestros hijos, teniendo una comunicación directa, honesta y positiva con los profesionales de servicio, vamos a ser capaces de hacer que los servicios funcionen. Y es importante tener en cuenta que cuando pensamos en si algo funciona o no funciona, tenemos que tener la objetividad para pensar qué creo que es el éxito para mí, porque a veces creemos que mi hijo no es exitoso porque no lee como todos o no puede lo que todos. Puede que nuestro hijo ya sea exitoso avanzando a su propio ritmo. Y si estamos hablando de un estudiante o de una persona que tiene un reto mayor de aprendizaje, no podemos esperar que pueda hacer lo que todos los demás y sentir que si no hace lo que todos los demás no es exitoso.
Nuestros hijos van a ser exitosos a su propio ritmo y muchos padres siempre me preguntan cómo sé que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy haciendo un buen trabajo si veo que a pesar de invertir tantos recursos, dinero, tiempo, amor, mi hijo no progresa como yo quisiera? Si estás invirtiéndolo todo y lo estás dando todo, aunque tu hijo no esté avanzando a pasos agigantados, estás haciendo el mejor esfuerzo y estás haciendo el mejor trabajo que puedas hacer. Y puede que tu hijo no lo demuestre de la manera típica, puede que muchísimas veces no veas la retribución a tu inversión inmediatamente, pero definitivamente va a llegar el momento en que la vas a ver y la vas a ver de diferentes maneras y puede que no la veas reflejada en la carta o en el reporte escolar porque va muy por detrás, pero la vas a ver en otras áreas de su vida. Por eso lo importante de siempre cuando pensamos en éxito, cuando pensamos en progreso, pensar en cómo la inversión de recursos puede ser integral, lo que quiere decir que abarque todas las áreas del desarrollo del estudiante, que así como aprende a leer, como aprende a escribir, como aprende a resolver un problema, aprenda también y tenga la capacidad y la oportunidad de poner en práctica ese aprendizaje para que contribuya a su desarrollo como ser humano. Porque al final, cuando los estudiantes se gradúan de la escuela, no es tan importante el título que vamos a colgar en la pared como la habilidad que va a utilizar diariamente para moverse y desempeñarse en la vida y ganar, maximizar esa capacidad de esa independencia para poder ser feliz en la vida. Así que esa es la primera entrega de este pequeño taller en el cual vamos a estar hablando de cómo convertirnos en defensores. Y yo creo que voy a volver mañana, esperemos que sí, y mañana vamos a hablar de cómo crear nuestro plan y de cómo podemos comenzar a estructurar nuestras metas y cómo podemos escribir ese plan que vamos a utilizar para dar los pasos adecuados y asegurarnos de que nuestros hijos avanzan dentro de sus posibilidades y que nosotros como padres nos sentimos satisfechos y nos sentimos felices porque sabemos que estamos trabajando hacia su felicidad. Gracias a quienes estuvieron conmigo el día de hoy. No se olviden de compartir y no se olviden de dejar aquí sus mensajes que yo los leo más tarde y los voy contestando a medida que los vaya viendo y que tengan todos una bonita semana. Feliz lunes.